Imagina que estás caminando solo por un agradable y relajante bosque japonés en la medianoche y de repente un árbol te chupa la sangre como una especie de vampiro vegano. O estás tan tranquilamente durmiendo y tu colchón decide que tu siesta es el momento perfecto para un abrazo mortal. Suena raro, ¿verdad? Pues en Japón hay gente que cree o ha creído este tipo de cosas. Bienvenidos al mundo de los yokai, donde la mitología japonesa convierte lo cotidiano en pesadillas con un twist de comedia absurda. Si crees que los fantasmas occidentales dan miedo, espera conocer estos bichos raros que te traigo de la mitología japonesa. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia, de cultura popular y de cosas muy raras. Y es que Japón nos ha dado sushi, trenes que llegan a la hora, videojuegos imposibles y algunas de las criaturas más perturbadoras jamás imaginadas. Hoy vamos a hablar de los yokai. ¿Qué es este ser de la mitología japonesa que puede ser considerado como una especie de demonio, una especie de fantasma, un ser del más allá, un monstruo? Puede ser muchas cosas, pero lo que hay detrás es un miedo, un trasfondo cultural convertido en pesadilla. Sin embargo, esto no solo es un aspecto interesante de la cultura japonesa, algo que habla también de la historia de Japón, sino que bueno, tiene su puntito divertido. ¿Divertido o que te hace preocuparte por la salud mental de nuestros amigos los japoneses? Primero, lo básico. ¿Qué diablos es un yokai? La palabra yokai se traduce de forma muy imprecisa como espíritu, demonio o aparición, pero se queda corto. Son seres sobrenaturales de la mitología japonesa, una mezcla loca de influencias sintoístas, donde todo en la naturaleza tiene un kami o un espíritu, budistas, con ideas de karma y reencarnación, y folclore local. No son solo fantasmas, pueden ser animales mutados, objetos poseídos o humanos completamente degradados o deformados por maldiciones. Aparecen en textos antiguos, como el Nihon Shoki, del siglo VIII, pero explotaron en popularidad durante el periodo Edo, es decir, siglos XVII, XVIII y XIX. Gracias a artistas como Toriyama Seikien, que básicamente inventó un bestiario entero en sus libros ilustrados, como el Gazu Yaki Yako, publicado en 1781, se hicieron más populares. Este título, por cierto, significa el desfile nocturno ilustrado de la horda de demonios. El contexto mitológico siempre es fascinante y en este caso tiene también un puntito de ironía muy divertido. En Japón, donde la armonía con la naturaleza es clave, los yokai representan el caos, miedos a lo desconocido, castigos por avaricia, negligencia o pecados. Muchos son parte de lo que se llama tsukumogami, objetos que cobran vida después de 100 años si no los has atendido o no los has cuidado. O sea, la moraleja es muy fácil de entender. Limpia tu casa o tu lámpara te matará. Otros reflejan traumas históricos, hambrunas, guerras, incluso urbanización, donde lo rural se vuelve monstruoso. Y tienen un puntito creepy porque a veces son creaciones que parecen sacadas de un manual de cómo hacer gore de serie B, pero también porque a veces simplemente son inquietantes, aunque se supone que detrás de todos ellos hay una moraleja. Dentro de este elenco de bichos imposibles tenemos seres conocidos como el Oni, el demonio ogro, el Tengu, que son como una especie de guerreros de la montaña con nariz larga o alas de cuervo, maestros de artes marciales, arrogantes pero protectores de los bosques, o el Kitsune, el zorro de 9 colas, del que hemos hablado en el canal gracias al grupo Baby Metal. Pero en general estos son más o menos conocidos. Pero dentro de todas estas posibilidades sobrenaturales hay algunas realmente raras y hoy te traigo 14 de ellas. 14 de ellas que te van a hacer pensar, en serio, Japón, ¿cómo has llegado a crear esto? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Por qué no vais todos los japoneses a terapia? Gashadokuro, el esqueleto hecho de hambre. El Gashadokuro es básicamente lo que pasa cuando una sociedad decide que ya recogeremos los cadáveres otro día. Y el folclore japonés responde, perfecto, muy bien, pero mañana te los devuelvo juntos y en su versión XXL. Este yokai se describe como un esqueleto gigante formado por los huesos de gente que murió de hambre o quedó tirada sin sepultura. Algo tristemente común en épocas de hambruna y en épocas de guerra, algo que podríamos identificar con el Japón feudal, cuando toda la isla era un festival de ejércitos moviéndose de un lado para otro y mucha gente muriendo. Sin embargo, esto viene después.
Lo interesante, además, es que fue impreso e ilustrado por primera vez en 1966 por parte del profesor de artes marciales Morihiro Saito. Así que mi interpretación personal aquí es que quizás esto también tenga algo que ver con ese trauma de la Segunda Guerra Mundial y más concretamente las bombas atómicas. En una cultura donde enterrar bien a los tuyos importa, morir abandonado no es solo trágico, es una falta de respeto cósmica. Y el Gashadokuro viene a cobrarse la factura. Aparece de noche, a veces de forma invisible, hasta que ya es muy tarde. Y se dice que su llegada se nota por un zumbido en los oídos, que es el equivalente sobrenatural a que te salga un aviso de te quedan 5 segundos de batería, siendo la batería tu propia vida. No castiga pecados, no da lecciones morales, simplemente te mata. Supongo que podríamos interpretar que es algo así como que la guerra también deja heridas en el futuro. No sé, es mi interpretación. Teke Teke, la venganza que se arrastra. El Teke Teke es el yokai de la era industrial. No nace del bosque ni del templo, nace de un tren, de una vía que es mucho más moderno y bastante más deprimente. La leyenda habla del espíritu de una mujer partida en dos, normalmente por un tren, que regresa sin piernas y se desplaza arrastrándose sobre los brazos a una velocidad ridícula, haciendo el sonido de teke teke al moverse, como si el folclore japonés hubiera decidido ponerle banda sonora a tu peor pesadilla. Y lo inquietante aquí es que no hay una lección moral. Esto te pasó por pecador. No, esto te pasó porque la vida es una máquina y tú estabas en medio. El teke teke encarna miedos urbanos muy concretos, accidentes anónimos, violencia impersonal, ciudades donde puedes desaparecer sin que nadie sepa que existes. No razona, no negocia, no te enseña nada, simplemente te mata. Es un ser que repite cómo fue su muerte y decide compartirlo contigo. Es la forma folclórica de recordarte que la modernidad trae luz eléctrica, sí, pero también trae historias con demonios. Yorogumo, la araña que ama demasiado. El Yorogumo es uno de esos yokai que te explican por qué en el folclore japonés conviene desconfiar de lo demasiado bonito, especialmente si canta bien y te invita a quedarte un rato más. Se presenta como una mujer joven, elegante, encantadora, que seduce a hombres solitarios para, sorpresa, ser en realidad una araña gigante que los devora cuando ya es tarde para replantearse tus decisiones vitales. O sea, como el kitsune que ya vimos en su día, que era un zorro, que al principio era muy bonito y luego no, sorpresa, resulta que es una mujer demonio. Más o menos lo mismo. Su origen data del periodo Edo, como hemos dicho, siglos XVII y XIX, ligado a la creencia de que ciertos animales, al vivir muchos años, adquieren poderes sobrenaturales y también un miedo muy concreto. El deseo, pero el deseo como trampa. No solo misoginia folclórica un poco simplona, sino que también, es una advertencia sobre dejarnos llevar por las apariencias. Y diría que también la facilidad de dejarnos llevar cuando creemos tener el control de una situación. El Yorogumo no ataca con violencia directa, ataca con tiempo, paciencia y música, que es bastante más inquietante. Y como buen yokai japonés no necesita discursos, simplemente demuestra que confiar ciegamente en lo que te atrae puede acabar con telarañas y cero opciones de escape. Este yokai es bastante famoso y salen bastantes productos de la cultura popular, ya sabéis, series, cómics, animes, esas cosas. Si os gusta Demon Slayer o One Piece, se pueden ver estos bichos. Rokurokubi, la cabeza que se va de paseo. El Rokurokubi, o Nukenin, según versiones y transcripciones, es la prueba de que el folclore japonés también tenía problemas muy serios con la idea de la doble vida. De día es una persona completamente normal, educada, integrada en la sociedad. De noche su cabeza se separa del cuerpo y sale volando a hacer cosas poco recomendables, normalmente atacar o alimentarse de humanos. El cuerpo queda tirado como un saco inútil y si alguien lo encuentra y lo mueve o lo ataca, pues es la muerte definitiva de este yokai. Porque claro, cuando tú te encuentras un cuerpo decapitado, lo normal es apuñalarlo porque de alguna manera piensas que así lo vas a matar. Históricamente este yokai también ha sido mencionado desde hace siglos y probablemente venga de la tradición china. Refleja el miedo a lo oculto o que la cabeza representa el alma desligada del propio cuerpo. ¿Y qué moraleja hay detrás de todo esto? No lo sé, no lo tengo nada claro. Boroborotón. Este bicho se puede clasificar como un tsukumogami, es decir, objetos vivos por negligencia,
que han sido abandonados durante 100 años o más. En este caso se trata de un futón, ese colchón japonés que se cansa de que lo ignores y cobra vida, aunque también es descrito como una montaña de ropa sucia y vieja. Descrito también en el folclore Edo como una especie de colchón, futón, trapo enorme que te envuelve y acaba contigo. Origen, pues castigo por pereza. Si no usas tu futón, se revela. Es una manta asesina que te estrangula mientras duermes. Piensa en esto hoy cuando te vayas a dormir. Aquí hay cierta ironía, porque en un país obsesionado con el trabajo, resulta que si no te vas a la cama a descansar y te convierte en un burrito humano. Akamanto, el fantasma del baño. El Akamanto, en cambio, es un yokai mucho más moderno y demuestra que el terror japonés supo adaptarse perfectamente a los baños públicos. Su leyenda surge en el Japón urbano de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las escuelas y edificios públicos se multiplicaron. Este yokai aparece en los compartimentos de los retretes, normalmente femeninos, y te propone una pregunta. Es una pregunta aparentemente inocente, donde te enseña 2 porciones de tela, una roja y otra azul. Si eliges rojo, morirás desangrado a base de laceraciones que empiezan a surgir en tu cuerpo. Si eliges azul, morirás asfixiado. Y si intentas hacerte el listo y dices otro color, como verde, amarillo, o dices, yo qué sé, un número, 45, Canadá, das una respuesta que no tiene sentido, supongo que mueres también. Es un yokai sin salida posible, diseñado para no enseñar una lección moral profunda, sino para recordarte que incluso ir al baño puede acabar mal. Supongo que representa un miedo urbano moderno, que es algo así, supongo, como el miedo a los espacios cerrados y no elegir la ropa adecuada con una buena combinación de colores. O el miedo de no poder hacer de vientre tranquilo porque a veces es muy complicado en lugares públicos. Como digo, aquí no hay un bosque oscuro, no hay un templo, no hay una mística ancestral, solo un váter y una pregunta estúpida. Yuboko, el árbol vampiro. Ah, la naturaleza. Hermosa, ¿verdad? Pues no con este yokai. El Yuboko es básicamente la versión folclórica japonesa de "este terreno tiene mala vibra". Y con razón. Se trata de un árbol vampírico que crece en antiguos campos de batalla, donde durante años se derramó tanta sangre que la propia tierra quedó empapada de muerte. Según las leyendas, estos árboles acaban desarrollando con el tiempo una sed permanente de sangre, así que atraen a viajeros cansados, los atrapan con sus ramas y absorben su sangre lentamente como si fuesen una especie de esponja con piernas. Su origen está ligado a siglos de guerras civiles en el Japón medieval, especialmente el periodo Sengoku, cuando el país era una trituradora constante de ejércitos y campesinos. En este caso, no hay una prueba de virtud, no hay un castigo, simplemente hace que el paisaje colabore con la violencia y con el desastre humano. Es el folclore diciendo, sin sutileza, que si un lugar ha visto demasiada guerra, igual no deberías apoyarte tranquilamente en el primer árbol que veas para descansar. Así que ya ves, en un país donde hay pequeños bonsáis pacíficos y muy bonitos, a lo mejor uno de ellos es capaz de beberte como si fueses un zumo. Wanyudo, la rueda flamígera. Este yokai es una cabeza de monje atrapada en una rueda de carro en llamas, que va rodando por los caminos y robando almas. En serio, ¿qué leches es esto? ¿Quién ha pensado algo así? Al parecer, si lo miras, te lleva al infierno, pero ¿cómo no vas a mirar si aparece esta cosa por tu camino? Su origen se encuentra en la iconografía budista medieval y en los relatos morales donde las ruedas del castigo simbolizaban el ciclo del sufrimiento y la retribución kármica. El Wanayudo aparece como advertencia. Quien lo mira directamente puede perder el alma o sufrir un castigo inmediato, porque el pecado en este caso es simplemente la curiosidad. Japón tiene trenes balas, pero si quieres ir al infierno, lo mejor es una rueda medieval. Nuribotoke, el Buda con los ojos sacados. Este yokai es lo que pasa cuando el respeto a los rituales funerarios se mezcla con el miedo a hacerlos mal y el folclore decide castigarte por chapucero. Se describe como un cadáver ennegrecido, hinchado, con ojos saltones y aspecto aceitoso, que aparece cuando los ritos budistas no se han realizado correctamente o cuando los muertos han sido olvidados. Su origen está profundamente ligado al budismo japonés medieval y esa obsesión de ejecutar, de realizar bien los rituales funerarios para que
el fallecido pues no se quede atrapado entre dos mundos. El Nuribotoke no corre, no grita y no hace grandes aspavientos, simplemente está ahí siendo desagradable, recordándote que no cumplir con los muertos tiene consecuencias. Es básicamente una culpa ritual, es el esto no se ha hecho bien elevado a monstruo. Si tú eres una persona normal y tienes ese bicho mirándote en tu templo todo el rato, pues supongo que te aplicarás para hacer las cosas bien y quitarte esa visión porque es muy desagradable. No hace nada, puede estar ahí, a lo mejor te da igual, pero en principio haz las cosas bien. Akaname, el lamedor de suciedad. El Akaname es una especie de goblin rojo que lame mugre en baños sucios por la noche. Y tú dirás, ¿dónde está el problema? Es como tener un empleado de la limpieza, pero gratis. Pues el problema es que sí absorbe toda la suciedad, pero luego la expulsa en forma de enfermedades por allá por donde va andando. Su origen se remonta al periodo Edo, cuando los baños públicos y privados eran comunes y la limpieza no siempre era ejemplar. De nuevo, un castigo por la negligencia. Quizás esto explica la obsesión por los baños limpios en Japón, algo que no estaría mal en cualquier país del mundo en realidad. Ashiarai Yashiki, el pie gigante. Este es uno de esos yokais que demuestran que el folclore japonés tenía una relación muy peculiar con las casas y con los pies. La leyenda habla de una enorme pierna humana sucia y peluda que cae del techo de una vivienda normalmente por la noche y exige a gritos que la laven, y si no se hace nada correctamente empiezan a destrozar la casa. No se sabe de dónde viene, no se sabe a quién pertenece y por supuesto no hay ninguna forma lógica de intentar razonar con este ser. Su origen se sitúa en el Japón urbano del periodo Edo, cuando las casas de madera, los ruidos nocturnos y la superstición iban de la mano. Yo entiendo que este yokai pues es directamente el miedo a lo sobrenatural, el miedo a no sentirte a gusto o defendido en tu propio hogar y que de repente, pues de un momento a otro, tu propia casa intente matarte. No castiga pecados graves ni fallos morales profundos, simplemente quiere que laves un pie. Y lo más inquietante es que es eso, el terror aquí no tiene un mensaje elevado, solo una demanda absurda y violenta, como si la misma casa hubiese desarrollado una rabieta sobrenatural. Nupepo, la masa de carne. Este es un yokai que confirma que el folclore japonés no tenía ningún problema en ser abiertamente desagradable. Se describe como una masa informe de carne, sin rasgos claros, con aspecto de cadáver hinchado y olor a muerte, que suele aparecer cerca de templos abandonados o cementerios. Su origen está ligado a los miedos medievales de la corrupción del cuerpo, supongo en una época en la que ver esto era algo más bien cotidiano. El Nupepo no es agresivo ni especialmente peligroso. Su poder reside en el asco absoluto que provoca. Algunas leyendas afirman que incluso si llegas a comer esta carne consigues una gran longevidad, lo cual plantea una pregunta muy incómoda de hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de vivir más. Y también, ¿cómo se sabe esto? O sea, hay gente que vio este tumor ambulante y pensó, me lo voy a comer, igual con cebolla así un poco pochada y unos champiñones queda bien. Pero bueno, este yokai no te persigue ni te amenaza, simplemente existe para recordarte que el cuerpo humano, sin ritual ni cuidado, deja de ser sagrado muy rápido y se convierte en algo profundamente perturbador. Futakuchi Onna, la mujer de dos bocas. A simple vista, este yokai es una mujer normal, incluso callada y frugal, hasta que descubres que tiene una segunda boca en la nuca, oculta bajo el pelo, con dientes y lengua propios, que se abre para devorar cantidades absurdas de comida, y por cierto, usa su pelo como tentáculos. Su origen está muy ligado al Japón premoderno, donde había hambre, donde había escasez y por supuesto un gran control sobre las mujeres. Algunas versiones explican su aparición como un castigo, mujeres obligadas a pasar hambre, esposas reprimidas o madres negligentes cuyos hijos murieron de inanición. También hay versiones que aseguran que este yokai es la representación de una mujer como venganza contra el maltrato. Y la podemos encontrar en cuentos como Eon Yaku Monogatari, un bestiario publicado en el año 1841. Y un detalle interesante, en teoría antes de comerte grita obscenidades, así que lo último que escucharías en tu vida son cosas que YouTube censuraría. Kappa, el demonio del río que te ahoga por educación. El Kappa es uno de los más engañosos de esta lista porque su aspecto casi adorable oculta un catálogo bastante serio de horrores.
Vive en ríos y estanques, y ahoga a personas y animales y roba órganos, especialmente uno muy concreto, el Shirikodama. ¿Y qué es esto? Pues según la mitología japonesa, es una esfera que todos tenemos alojada en nuestro trasero. Puede que a lo mejor incluso en el intestino, y si la perdemos, morimos. Y al parecer, pues esta esfera es uno de los manjares favoritos de este bicho junto con los pepinos. No intentes buscar lógica en esto. Los kappa, además, tienen una fuerza considerable. Su origen está profundamente ligado a la vida rural japonesa, donde los ríos eran esenciales, pero también peligrosísimos, y el kappa funciona como advertencia mitológica para niños y adultos. No te acerques al agua sin cuidado. En este canal hemos hablado del Kelpie, un caballo escocés que sale de un lago y arrastra a los niños al fondo, así que bueno, es que cada región tiene sus cosas. Niños, no os acerquéis a los lagos en general, que hay cosas muy raras. La ironía con respecto al kappa viene con sus debilidades absurdas. Es educado hasta el extremo, y si haces una reverencia para saludarlo, te devuelve el saludo derramando el agua del cuenco que lleva en la cabeza y así pierde todo su poder. Es decir, que puedes morir ahogado o, si eres educado y sigues el protocolo, pues te puede salvar. Terror, pedagogía y etiqueta japonesa mezclados en el mismo monstruo acuático. Shirime, el ojo en el trasero. Y aquí tenemos al rey de lo raro, el bicho que te hace pensar que en Japón están muy mal de la cabeza desde hace mucho tiempo. Este yokai aparece descrito como un hombre aparentemente normal que cuando se cruza contigo en la noche te llama la atención con toda educación y se da la vuelta y te enseña un enorme ojo que tiene en lugar de ano. No ataca, no mata, no hay una enseñanza moral profunda. Simplemente te enseña su particularidad física. Su origen no está en antiguas guerras ni rituales religiosos, sino el Japón del periodo Edo, dentro de la tradición de los relatos humorísticos y dibujos satíricos, y se le atribuye al poeta y pintor Yosa Buson, que lo dibujó en 1754. Shirime no representa el mal ni el castigo divino. Yo entiendo que va porque en una sociedad tan encorsetada como es la japonesa, con tanto protocolo y con tanta norma social, pues algo tan escandalosamente absurdo y algo tan incómodo de ver, pues supongo que genera una reacción con eso de mantener siempre las formas, porque si tú ves esto, la misma cara que tenías antes de no haberlo visto no se te queda. Es el equivalente folclórico a encontrarte algo tan fuera de lugar que tu cerebro decide apagarse. Así que ya ves, a veces lo inquietante no es lo peligroso, sino algo profundamente inapropiado. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha gustado? El último bicho este, el Shirime, tienes que hablar de él en tu próxima comida familiar. Lo van a apreciar, ya verás. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes que en este canal tenemos un Patreon para seguir aprendiendo historia con, la cultura popular, y también puedes seguirme en redes sociales para ver qué se cuece, qué cosas traigo al canal, y también puedes compartir este vídeo entre gente que sepas que cree en seres sobrenaturales raros, si es que cualquier ser sobrenatural no es raro en sí mismo, o amantes de la cultura japonesa, o amantes de enseñar cosas que no deberían en público. Muchas gracias a todos los Patreons que veis en pantalla. Gracias a ellos el canal se mantiene a flote, se lo agradezco muchísimo, y muchas gracias por todo el apoyo. Podéis también apoyarme comprando mis libros de divulgación que podéis encontrar en Amazon, así como mis novelas, o escuchar mi música del grupo Lunaje.